la pantalla, ¿no? Que se está presentando la diapositiva. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Hemos iniciado el proceso del estudio de la estadística con estudiar qué son los términos básicos, después los tipos de variables, los niveles de medición. Luego hemos observado que los datos se presentan en forma simple, en listados, y yo puedo organizarlos en tablas, y esas tablas se llaman distribuciones de frecuencia. Y las distribuciones de frecuencia tendrán características diferentes de acuerdo a una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Y ya hemos visto también cómo es que podemos visualizar mejor una tabla a través de un gráfico. Podemos expresar un gráfico en diagrama de barras, circular, la ojiva, el polígono, que son representaciones gráficas de distribuciones de frecuencia donde los datos están organizados y nos permiten tener con mejor claridad lo que se está observando. Entonces, métodos numéricos para describir datos. Ahora vamos a empezar a hablar de los estadígrafos de resumen, de los estadígrafos que tú los conoces, pero que de repente no los tienes encuadrados en cada uno, para qué sirve o cómo se desarrolla. Muy bien. Nosotros vamos a hablar de los famosos estadígrafos de resumen. ¿Por qué se llaman estadígrafos de resumen? Lo primero que tengo que saber es por qué vamos a llamarlos de esta manera. Porque antes nosotros podemos tener una capacidad de tener 1000 datos, pero con un estadígrafo de resumen lo vas a dar a conocer esos 1000 datos a través de un valor. Por ejemplo, si a ti te dicen, ¿cuántos estudiantes son en el Pedro P. Díaz? En el Pedro P. Díaz son 1500 estudiantes. Ok, si son 1500 estudiantes, entonces quiero saber cuál es la talla promedio. La talla promedio. Pero para yo darle la talla promedio, no le voy a dar los 1000 datos, le voy a dar un dato que refleja la talla promedio de todos los demás datos. Por eso se llaman estadísticos de resumen, porque así tenga yo 50,000 datos, voy a tener el resumen siempre con un dato. Por eso se llaman estadígrafos de resumen, medidas de resumen. ¿Okay? Esa es la razón por la cual se lo llama de esa manera. Y los estadígrafos de resumen se van a clasificar en 4. Los estadígrafos de centro, los estadígrafos de posición, los estadígrafos de dispersión y los estadígrafos de forma. Y con eso abarcamos todo lo que es lo que respecta a la estadística descriptiva. ¿Está claro entonces? Vamos a entrar a hacer un trabajo ahora de resumen de cantidad de datos. Y vamos a iniciar por los famosos estadígrafos de centro o estadígrafos de centralización. Vas a encontrar de repente en algún libro que tú revises, vas a encontrar que hay estadígrafos o hay autores que clasifican a los estadígrafos solo en 3. Medidas de posición, donde incluyen las de centro, las medidas de variabilidad y las medidas de forma. Pero nosotros vamos a hacer una subdivisión un poquito más menuda para poder entender. Vamos a empezar con las medidas de centralización, luego con las de dispersión, las de simetría, las de kurtosis. ¿Ok? Entonces, dentro de las medidas de centralización vamos a encontrar las famosas medidas de posición también, que se las llaman medidas de posición porque van a buscar una posición diferente al centro que estamos buscando. ¿Ok? Entonces,
Las medidas de resumen van a tener varias clasificaciones. Una va a ser las medidas de centro, las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Empezamos por las medidas de tendencia central o las medidas de centralización. ¿Ok? Cada uno, por favor, con su calculadora. Vamos a encontrar ahora los valores o si manejan el Excel, con el Excel también. En el Excel, chicos, para que todos puedan trabajar mientras están estudiando o viendo las diapositivas, pueden trabajar en el Excel, y en el Excel hay una pestaña que te permite ir a datos estadísticos. Entonces, si tú quieres hallar el promedio, solo vas a poder copiar los datos en el Excel, ir a las fórmulas estadísticas y te va a dar la media, la mediana, la moda, el promedio, el cuartil, coeficiente de correlación, varios valores porque varios datos estadísticos se encuentran justamente ahí, en el Excel, en la parte que dice estadística. Y los demás que no tenemos la posibilidad de estar quizás en una laptop o en una computadora, un PC, podemos utilizar nuestra calculadora para hallar los datos, ¿ok? Cuando hablamos de los datos de medida central, es que tú lo que vas a querer hallar es el punto centro de la distribución de tus datos. Imagínate que tienes una tabla y la quieres partir por la mitad exactamente. Ese punto que estás buscando se llama punto centro. Y ahí, en ese centro, va a haber medidas que tú puedes encontrar, que van a ser la media, la mediana y la moda. La mediana, la media y la moda son los estadígrafos de centro o las medidas de tendencia central. ¿Qué significa? Que me va a dar el punto centro de tu distribución de frecuencia. Eso es lo que pretenden. Y entonces empezamos a hallar la media, primero, la media aritmética. ¿Cómo hallamos la media aritmética, chicos? Miren, cuando tú quieres saber un promedio de un curso o promedio de todo tu trabajo a lo largo de un ciclo de estudio, ¿qué haces? Sumas tus notas y las divides entre el número de notas. Eso es una media aritmética. Lo que tú estás extrayendo al sumar, por ejemplo, si quieres saber si apruebas en un curso y te dan 5 notas, entonces tú haces la sumatoria de las 5 notas y las divides entre el número de notas, que son 5, y te va a dar el promedio con el cual tú vas a saber si aprobaste o no la asignatura. Eso lo hacemos siempre, por lo tanto, la media aritmética no es una medida rara o poco conocida, no, la trabajamos todo el tiempo. Entonces, es una medida fácil de hallar. Cuando hablamos de la media de n valores, x1, x2, xn, estas son la cantidad de datos que voy a tener. El primer dato será x1, el segundo dato será x2, x3, x hasta xn. De una variable cuantitativa. Recuerda que las cualitativas no le puedes sacar, extraer, hallar la media aritmética, porque tú en una variable cualitativa tienes categorías y las categorías no se puede hallar la media aritmética. Significa que solo vamos a trabajar con variables cuantitativas. Ejemplo, mira, digamos que esas son las notas de una asignatura y tú quieres saber cuál va a ser tu promedio. ¿Qué es lo que haces? Lo que siempre has hecho, de la forma más fácil.
Voy a sumar, profesora, el 10 más el 18 más el 14 más el 16 más el 12 y lo voy a dividir esa suma entre las notas que son 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mi promedio será 14. Eso es hallar la media aritmética de datos sueltos, porque no están agrupados. Recuerda que cuando están agrupados están en tabla. Estos son datos sueltos. Yo puedo hallar la media aritmética de hasta 30 datos en forma suelta, pero ya más de 30 datos se recomienda hacerlo por agrupación. Significa hacer distribuciones de frecuencia agrupadas. Salvo que trabajes en el Excel y copies todos los datos, pero así fuera, si tuvieras 1000 datos que introducir al Excel es bastante. Entonces, generalmente en la teoría estadística dicen que a partir de 30 datos, de 31 datos para arriba, tú ya deberías hacer una tabla de distribución de frecuencia agrupada y hallar las medidas de tendencia central y todas las demás medidas en una tabla agrupada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que voy a tener datos no agrupados y datos agrupados. Datos no agrupados, hasta 30 puedes trabajar. Datos agrupados, a partir de 30 para arriba, debemos trabajar datos agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados y datos agrupados? Datos no agrupados significa que no necesariamente tengo que hacer una tabla de distribución de frecuencia con intervalos. Y datos agrupados significa que debo usar una tabla con datos agrupados. ¿Correcto? Entonces, esto que está aquí presentado como ejemplo son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ah, 5 datos sí los puedo calcular inmediatamente y sumo los valores, los divido entre 5 y me va a dar la media aritmética. ¿Qué me está diciendo? Que la media aritmética de estos datos es 14. Y la fórmula es la que está aquí. En primer lugar, vamos a utilizar la X con rayita arriba. Toda la vida que veas la X con rayita arriba se llama media aritmética. ¿Y la media aritmética es igual a qué? Mira, para datos sueltos va a ser igual a la sumatoria. Este sigma representa sumatoria, que te dice que va a ir de i igual a 1 hasta n. La sumatoria de los X sub i, te dice entre el número de datos. ¿Quiénes son los X sub i? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5. Entonces, tengo del 1 al 5. La sumatoria de los X sub i divididos entre el número de datos. N, que es el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Por lo tanto, la media va a ser 14. Para datos simples y sueltos. Ahora, ya tenemos número de hijos por familia. Ya la variable muestra más datos, pero son 20 datos. Entonces, todavía yo puedo trabajar los 20 datos en forma simple, sin agruparlo, en una tabla simple. ¿Y cómo hallo la media aritmética? Ahora mira, la sumatoria de i igual a 1 hasta 20, de 1 hasta 20 datos. Siempre va cuántos datos tienes. En el otro era de 1 a 5, ahora es de 1 a 20. ¿Qué te dice? Que sumes los valores, los XY, y los dividas entre el número de datos. Significa, voy a sumar 2, más 1, más 2, más 4, más 1, más 3, más 2, más 3, más 2, más 0, más 3, más 2, más 1, más 3, más 2, hasta terminar en 4. Voy a sumar todos esos datos
y la sumatoria de todos esos datos la voy a dividir entre el número de datos, que sería 20. Lo hago en la calculadora y el valor va a ser 2,2. Quiere decir que el promedio me está diciendo 2,2 numéricamente. Pero tú, en la interpretación, si está hablando por número de hijos, tú no puedes decir que tienes un promedio de 2,2 hijos, ¿no? El promedio será 2, porque no está marcando 5, no está haciendo 2,5 para redondear. Está marcando 2,2. Ah, entonces, estas familias, estos hogares, yo puedo decir que tienen un promedio de número de hijos que vale 2. El promedio de hijos es 2. Si el promedio de hijos es 2, entonces estas familias son de familia corta, no tienen muchos hijos. ¿Ok? Como estás viendo aquí, lo hemos sumado, pero ¿qué te dije? Que lo podíamos poner en una tablita pequeña, simple, porque los valores son 0, 1, 2, 3, 4. Y la frecuencia, ¿cómo se presentan? Por ejemplo, ¿cuántas veces hay el número 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Ah, ya. Entonces, el 2 está mencionándose 7 veces. El 1 está mencionándose 4 veces. El 3, 6 veces. Y el 4, 2 veces. Para hallar en una tabla simple como la que estamos hallando, ¿cómo haces para hallar en la media aritmética? La posición, el numerito X1, X2, X3, X4, X5. Estos son los X, ¿se acuerdan? Los X sub I. Los voy a multiplicar por el F sub I. 0 por 1, 0. 1 por 4, 4. 2 por 7, 14. 3 por 6, 18. 4 por 2, 8. ¿Qué significa esto? Que yo la sumatoria de todos ellos me va a dar 44. Y hallas la media aritmética. ¿Cuál es la única variación? Que si tú has hecho un cuadrito para que sea más fácil, profesora, y no estén todos enlistaditos, hecho un cuadrito, este cuadrito te está diciendo que multipliques el X sub I por la frecuencia, el X sub I por la frecuencia, y nuevamente los dividas entre 20. ¿Qué te va a dar? 44 entre 20, 2,2. Lo mismo, hacerlo directamente, sumados uno detrás de otro y dividirlo entre 20, me da 2,2. O si tú quieres ponerlo en tablita, para que esté más ordenado, o a ti te parece que esta tabla es simple, es mucho más práctica, entonces le pones 0 a 1, 1 a 4, multiplicas, sumas, lo divides entre el número de elementos y te va a dar 2,2, el mismo valor. Ahora vamos a otro ejemplo. Ya hemos hecho ejemplos simples. Ahora fíjate, ya los ingresos quincenales en dólares. Esa es la variable. Ingresos quincenales en dólares. Ingresos quincenales es la variable. Y la variable es una variable cuantitativa continua, porque habla de ingresos y los ingresos llevan decimales. Puedo yo tener de ingreso 45.5 o puedo tener 45,7 o puedo tener 45,9. Entonces, los ingresos son una variable cuantitativa continua. Por lo tanto, estos datos que están aquí los debo organizar en una distribución de frecuencia
Por lo tanto, los datos van a ser datos agrupados, porque aquí tengo ya 45 personas. Y dijimos que hasta 30 podíamos trabajarlo en una tabla simple. Aquí tenemos que construir la distribución de frecuencia. ¿Ok? Ya está. Lo que tú ya has hecho. Estas tablitas ya las conocemos. Ya las hemos hecho. Aquí está el intervalo de 26 a 34. ¿Por qué es abierto y cerrado? Porque es una variable continua. Y todas las variables continuas son abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, hasta que llegará cerrado, cerrado. Entonces, aquí, esta es una X grande, mayúscula, que tú también la conoces, que se llama marca de clase. Esta va a ser la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? La marca de clase se obtiene sumando 26 más 34 y dividiéndolo entre 2. La semisuma me va a dar 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78 y 86. ¿Qué es FI? La frecuencia absoluta. ¿Cuántos valores hay de 26 a 34? 1. De 34 a 42, 2. De 42 a 50, 4. De 50 a 58, 10. De 58 a 66, 16. De 66 a 74, 8. De 74 a 82 hay 3 y de 82 a 90 hay 1. ¿Qué significa esto? Que en el intervalo de 34 a 42 hay 2 elementos. En el intervalo de 58 a 66 hay 16 elementos. ¿Cómo yo hallo una media aritmética en una tabla que tiene intervalos, que están agrupados? ¿Cómo vas a hacer? Vas a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. La marca de clase por la frecuencia. Vas a multiplicar 1 a 1 la marca de clase por la frecuencia. Y luego vas a sumar esa multiplicación y la vas a dividir entre el número de datos. Vuelvo a repetir, cuando tengan una distribución de intervalos, lo que voy a trabajar es la marca de clase por la frecuencia. Marca de clase por la frecuencia. En cada una de las líneas, en cada una de las clases. Y luego de haber multiplicado cada uno, lo voy a dividir entre el número de datos. ¿Cuánto me salía? 2.702. Acuérdate, nos salía 2.702. ¿Entre quién lo tengo que dividir? Entre el número de datos. ¿Cuánto me sale? 60.04. Ah, ya. El promedio de ingresos mensuales en dólares es 60,04 dólares. Ahora sí lo puedo expresar con decimales porque es una variable cuantitativa continua. Esto es para lo que es la media aritmética. Aquí hay unas propiedades que las vamos a aplicar cuando trabajemos estadística inferencial. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, que hemos trabajado las propiedades de la media y vamos a ver este último tema que es la media aritmética tiene defectos, significa tiene sesgos. Estadísticamente se lo llama sesgo, que la media aritmética tiene sesgos. ¿Por qué la media aritmética tiene sesgos, profesora? Mira, tú, el ejercicio que está en la pizarra. Mira, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Haces la media aritmética, sumas los datos, divides entre el número de datos, te da 57,5. Vamos al B, 55, 56, 57, 58, 59, y el 60 lo hemos cambiado por 100, por un máximo alto.
Fíjate, la media aritmética ha subido a 64,2. Vamos a otro ejemplo. 55, 56, 57, 58, 59, 0. Tu media aritmética ha bajado. Pero fíjate por qué. ¿Por qué ha bajado? La media aritmética original era 57,5. Si yo le doy un valor extremo alto, ¿qué hace el promedio? Suba. La media aritmética va a subir. Si yo le doy un valor tan extremo como 0, el promedio aritmético baja sustancialmente. Entonces, ¿qué decimos? Que la media aritmética es sesgada, ¿por qué? Porque para hallar su valor, intervienen los datos. Y los datos hacen que suba o baje. Dependerá de cuántos valores altos tenga para que el promedio suba y de cuántos valores bajos tenga para que el promedio baje. Entonces, eso nos da a nosotros un pequeño sesgo en la media aritmética. Que si tú vas a un puesto laboral, por ejemplo, ¿no? Te dicen, ya, en este puesto laboral tú vas a tener un promedio de sueldo de 1.500. Perfecto, tú dices, me gusta. Pero ¿qué pasa? Resulta que esos 1.500 da porque el jefe gana 10.000 y los empleados ganan 1.000. Como todos suman y lo dividen entre todos, el promedio sale 1.500. Entonces, esas pequeñas variaciones que tiene la media aritmética es que nos hace tener en consideración que la media aritmética resulta ser un dato con sesgos y que tengo que tener en claro qué datos se están jugando para hallar la media. Porque será lo bueno si la gran mayoría gana 1.000 y el jefe gana 1.500, entonces el promedio aritmético va a ser mucho más certero y valedero que tener que ganen 1.005 y uno gane 10.000. Entonces, esas son las consideraciones cuando la media aritmética tiene sesgos. ¿Ok? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta que tengan? Puede repetirse de los intervalos, profesora.